Hola a todos, bienvenidos a EasyMath. En este vamos a resolver un ejercicio de la ley de Coulomb, que es la que nos habla sobre la fuerza que existe entre cargas eléctricas. Se pueden repeler o se pueden atraer. Muy bien, el problema nos dice cuatro cargas iguales de 0.20 nanocoulomb están fijas sobre un cuadro que tiene de lado 30 centímetros. Calcular la fuerza resultante sobre cualquiera de las cargas. Muy bien, lo primero es que debemos tomar los siguientes datos: los nanocoulomb y los 30 centímetros. Y lo debemos convertir. Esto debe estar en coulomb y los centímetros deben estar en metro. Para convertir nanocoulomb a coulomb, solo se debe tomar las unidades. Recordemos que los nanocoulomb equivalen a por 10 a la menos 9 coulomb. Es decir, que los 0.20 nanocoulomb van a quedar de la siguiente forma: 0.20 por 10 a la menos 9 coulomb. Ahora, los 30 centímetros solo voy a hacer una conversión a metros. Yo sé que 100 centímetros equivalen a un metro, ¿verdad? Y los centímetros los escribo abajo para poder eliminar de esta forma. Y así me va a quedar 30 por 1 entre 100, obteniendo un valor así de 0.3 metros. Ya tengo las unidades permitidas. Ahora, con las cargas, recordemos que todas las cargas tienen el mismo valor. Es decir, que las cuatro cargas van a tener el valor de 0.20 por 10 a la menos 9 coulomb. Y por ser un cuadro, es decir, un cuadrado prácticamente, todas las líneas o las distancias que tenemos acá, todas van a tener una medida de 0.3 metros, ¿verdad? Van a ser constantes en ellas. Es decir, las cuatro cargas 0.20 por 10 a la menos 9 y la distancia 0.3 metros. Muy bien, ahora vamos a analizar el esquema. Ahora, con el esquema, debemos ver las cargas. Como las cuatro cargas están positivas, es decir, no se atraen, se repelen. Recordemos que en el caso de las cargas eléctricas, si son positivos, o más bien, si pertenecen al mismo signo, se van a repeler. Y si son de signos diferentes, se van a atraer. Y como me está pidiendo la fuerza resultante sobre cualquiera de las cargas, yo voy a tomar la carga 4, que es esta de acá. Y en esa carga 4 vamos a ver cómo actúan las demás fuerzas. Vamos a iniciar con la carga 3, ¿verdad? Que sería Q3. Como las dos están positivas, se están repeliendo, ¿verdad? Y yo puedo interpretar que se van a repeler hacia acá, ¿verdad? En ese sentido. Ahora, la carga 2 con la carga 4 también son positivas, se están repeliendo, ¿verdad? En este sentido. Y la última, que sería la carga 1, que sería una diagonal, que se está trazando de carga a carga, es decir, de esta forma. Ahora bien, como es una diagonal, ¿verdad? También se está repeliendo en sentido de una diagonal, que sería hacia acá. Y así tendría ya el análisis del gráfico, cómo se están repeliendo todas las cargas. Ahora bien, esto es muy importante, ya que a partir de esto, pues también voy a valorar lo que son los signos, ¿verdad? Pero ahora vamos a aplicar la ley de Coulomb. Vamos a sacar todas las fuerzas. Yo voy a denominar a esta fuerza 1, a esta fuerza 2 y a la diagonal va a ser la fuerza 3. Vamos a iniciar con fuerza 1 y vamos a aplicar la fórmula de la ley de Coulomb, que sería la siguiente. La fórmula sería fuerza es igual a la constante de Coulomb por carga 1 por carga 2 entre distancia al cuadrado. Ahora bien, recordemos que las cargas, ya que todas son iguales, tienen un valor de 0.20 por 10 a la menos 9 coulomb y la distancia es 0.3 metros. Vamos primero a realizar lo que es la fuerza 1. Y en la fuerza 1 está actuando la carga 3 y la carga 4. Muy bien, entonces yo lo puedo escribir así. Fuerza es igual a la constante de Coulomb, que ya tiene un valor que es aproximadamente 9 por 10 a la 9 coulomb. Y esto va a multiplicar a la carga 3 y a la carga 4, que tienen el mismo valor. Entonces como tienen el mismo valor, los puedo interpretar como una potencia, es decir, los puedo elevar al cuadrado de esta forma. 0.20 por 10 a la menos 9 coulomb al cuadrado, sobre la distancia al cuadrado, que serían 0.3 metros al cuadrado, ¿verdad? Ahora, aquí las disculpas del caso,
la constante de Coulomb me faltaron unidades, las vamos a escribir. Y esta sería, la constante de Coulomb tiene un valor de 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado, Coulomb cuadrado. Ahora, lo vamos a ir haciendo en este ejemplo paso a paso para que vean. Primero voy a multiplicar 9 por 10 a la 9 por 0.20 por 10 a la menos 9 al cuadrado, obteniendo así un valor de 3.6 por 10 a la menos 10 y tendría las unidades acá. Pero ¿qué va a pasar con las unidades? Los Coulomb al cuadrado se van a eliminar porque Coulomb al cuadrado está arriba y Coulomb cuadrado abajo se elimina. Es decir, de que de momento solo me va a quedar Newton metro cuadrado y esto dividido entre 0.3 metros al cuadrado. Y efectuamos la división. Al efectuarla me va a dar un valor de fuerza es igual a 4 por 10 a la menos 9 Newton. ¿Qué pasó con los metros? Metros cuadrado arriba y metros cuadrado abajo se eliminan, luego de elevar al cuadrado. Y esta sería la fuerza 1, que es la fuerza que interactúa la carga 3 con la carga 4. Esta es la fuerza 1, la que acabo de obtener. Ahora, como la fuerza 2, vamos a escribir fuerza 2. En la fuerza 2 son las mismas cargas y la misma distancia, también tendrá el mismo valor, 4 por 10 a la menos 9 Newton. Sin embargo, hay que analizar algo. En la fuerza 1, si lo vemos desde el punto de vista del plano cartesiano, la fuerza 1, que sería esta de acá, está hacia el eje X positivo. Y la fuerza 2 está hacia el eje Y negativo. Entonces la fuerza 1 va a ser positiva y la fuerza 2 será negativa. ¿Verdad? Fuerza 1 positiva y fuerza 2 negativa. Esta me va a quedar como positiva y esta me va a quedar como negativa. Ahora, en el caso de la fuerza 3, por ser una diagonal, ¿verdad? Que es la que tenemos acá, no corresponde la misma distancia. Las cargas sí, porque la carga 1 y la carga 4 son las mismas. Pero la distancia, que sería esta diagonal, ya no es la misma, la que está interactuando, ¿verdad? Por lo tanto, debemos aplicar el teorema de Pitágoras para calcular esa distancia. De esta forma. Acá tenemos los datos, ¿verdad? 0.3 y 0.3, que eran estos valores que teníamos acá, ¿verdad? Acá tenemos 0.3, acá 0.3. Lo que me interesa es la hipotenusa, que en este caso le asigné la letra C. Así que eso es lo que vamos a resolver. Y escribimos C al cuadrado es igual, y escribimos 0.3 al cuadrado más 0.3 al cuadrado, ¿verdad? Y nos va a dar el siguiente valor, obteniendo así c cuadrado es igual a 0.18. Pero debemos tomar la raíz cuadrada o sacar raíz cuadrada. Así el valor de c sería aproximadamente 0.42 metros. Y esa sería la distancia que voy a utilizar para la fuerza 3, que la vamos a efectuar. Tenemos fuerza 3 y la misma constante de Coulomb, ¿verdad? Que sería, vamos a escribirla acá, 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado, Coulomb cuadrado, multiplica al valor de las cargas. Las cargas son las mismas, que sería 0.20 por 10 a la menos 9 Coulomb al cuadrado sobre la distancia al cuadrado. Y este es el dato que va a cambiar para la fuerza 3, que sería la hipotenusa. En este caso 0.42 metros al cuadrado. Y efectuamos la multiplicación. Como en el anterior vimos cómo se eliminaban las unidades, aquí no lo vamos a hacer, solo vamos a escribir el valor de la fuerza 3. Al efectuar toda esta operación, la fuerza 3 me va a quedar con un valor de 2.04 por 10 a la menos 9 Newton. Muy bien, ahora vamos a hacer otro análisis. Sí tengo las tres fuerzas. Fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. Fuerza 1 está en el eje X y fuerza 2 en el eje Y. Y lo vamos a escribir acá entre paréntesis. Este está en el eje X y fuerza 2 en el eje Y. Sin embargo, la fuerza 3, por ser una diagonal, está en los dos ejes. Están en X y en Y. Por lo tanto, hay que descomponer esto, ¿verdad? Porque yo quiero sacar la fuerza resultante.
Y la fuerza resultante es sumar fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. Sin embargo, ninguna, como ocurre en matemática, ninguna es semejante. Porque fuerza 1 está en el eje X, fuerza 2 en el eje Y. Al estar en diferentes ejes no los puedo sumar, porque tendría a no ser semejantes. Y la fuerza 3 está en X y en Y. Lo primero, hay que descomponer esta fuerza 3, ¿verdad? Hay que sacar la fuerza resultante en X y las fuerzas resultantes en Y. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Muy bien, vamos a descomponer la fuerza 3. Para eso recordemos el valor que obtuvimos en la fuerza 3, que era 2.04 por 10 a la menos 9 newton. Pero esta estaba en los dos ejes, en el eje X y en el eje Y. Por lo tanto, la voy a multiplicar, ¿verdad?, por la razón trigonométrica que está en el eje X, que en este caso sería el coseno del ángulo. Y la otra razón trigonométrica que está en el eje Y, que sería el seno del ángulo. Y aquí hay un espacio porque no he escrito el ángulo, pero es muy sencillo de calcular. Como estamos en la fuerza 3 y tenemos la siguiente figura, que sería esto, aquí tengo un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Que sería donde está la fuerza 1 y la fuerza 2. En la fuerza 3, que es una diagonal, parte a la mitad de ese ángulo. Por lo tanto, cada ángulo quedaría de 45 grados, ¿verdad? Y esos serían los ángulos que voy a ocupar en las razones de los componentes, ¿verdad? Tanto en X como en Y. Serían acá coseno de 45 grados y seno de 45 grados. Ahora vamos a sacar la fuerza 3. Y al multiplicar 2.04 por 10 a la menos 9 por el coseno de 45, yo obtengo el siguiente valor. Sería fuerza 3 en X, le vamos a poner 1.44 por 10 a la menos 9 newton. Y esto es en X, ¿verdad? No lo debemos olvidar. Y como los dos son ángulos de 45 grados, voy a obtener el mismo valor. También en la fuerza 3 en Y. 1.44 por 10 a la menos 9 newton, pero en Y. Ahora bien, aquí hay un factor muy importante. Recordemos que hacia el eje X estaba positivo y hacia el eje Y era negativo, ¿verdad? Por lo que tenemos acá. Recordemos que, prácticamente lo vamos a analizar así. La fuerza 3, que es esta, está hacia el eje X positivo. Está buscando el sentido del eje X positivo. Pero por ir hacia abajo o descendiendo, está en el eje Y negativo, ¿verdad? Así puedo analizar la fuerza 3. En la diagonal, que es esta, va buscando el eje X positivo, porque va a quedar de esta manera. Acá, si lo vemos por cuadrantes, aquí tengo el eje X positivo y el eje Y negativo, ¿verdad? En el eje X positivo queda en ese cuadrante el eje X positivo, buscando los positivos acá, pero como está hacia abajo, también queda en el eje Y negativo, y por eso tengo esos valores. En X me queda positivo y en Y me queda negativo. Ahora bien, les dije que era el mismo valor porque como son ángulos de 45 grados, sus valores van a ser iguales, con la diferencia del signo. Ahora bien, para hacerlo de una forma ordenada, vamos a escribir todas las fuerzas. Ahora bien, tenemos la siguiente fuerza. La fuerza 1, que estaba en X, la fuerza 2, que estaba en Y la descomposición de la fuerza 3, tanto en X como en Y. Lo que vamos a hacer de forma ordenada es agrupar la fuerza, ¿verdad? Para sacar la fuerza resultante. Vamos a sacar la fuerza resultante en X y vamos a escribir todos los que estén en X, partiendo del positivo. 4 por 10 a la menos 9 newton. Y ahora la otra fuerza en X, que sería esta de acá, que es la descomposición que hicimos de la fuerza 3, tanto en X como en Y, ¿verdad? Y también tiene un valor positivo, sería más 1.44 por 10 a la menos 9 newton. Hago esta operación para sacar la fuerza resultante en el eje X. Y hago la suma, ¿verdad? Obteniendo el valor de 5.44 por 10 a la menos 9 newton. Ahora, lo mismo voy a hacer para la fuerza resultante en Y. Solo que voy a usar los valores en Y. Si están negativos, los uso negativos. Y tengo los mismos valores en X, solo que con diferentes signos, ¿verdad? Me va a quedar menos 4 por 10 a la menos 9 newton menos 1.44 por 10 a la menos 9 newton. Y así
saco la fuerza resultante en Y, que sería el mismo valor de X, solo que negativo. De esta forma. Ahora bien, estas son las fuerzas resultantes en X y en Y. Para escribirlo en una sola respuesta, que sería la fuerza resultante, me quedaría de esta forma. Fuerza resultante es igual a 5.44, ¿verdad? Que sería el valor de X, vamos a partir del positivo, por 10 a la menos 9 newton. Recordemos que este va a ser en X y tenemos el menos 5.44 por 10 a la menos 9 newton. Y este es en Y, ¿verdad? De esta forma. Acá sería la fuerza resultante. ¿Qué fue lo que hicimos? Solo agrupar la fuerza resultante en X, que era positiva en este caso, y la fuerza resultante en Y, que quedó como negativa. Esto dependiendo, ¿verdad?, de la carga que tomamos. Nosotros tomamos que reaccionaban en la carga 4. Ahora bien, vamos a calcular el módulo de estas fuerzas resultantes. Y para eso es muy similar al teorema de Pitágoras. ¿Qué vamos a hacer? Elevar el cuadrado, las dos fuerzas resultantes, tanto en X como en Y, y extraer raíz cuadrada. De esta forma. El módulo, que sería la fuerza resultante, solo es elevar al cuadrado las dos fuerzas que ya obtuve, ¿verdad? Que sería 5.44 por 10 a la menos 9 al cuadrado, más menos 5.44 por 10 a la menos 9 al cuadrado. Y a esto le sacamos raíz cuadrada. Y el módulo de la fuerza resultante, al operar todo esto, obtenemos el valor de 7.69 por 10 a la menos 9 newton, ¿verdad? Porque eran fuerzas, estamos viendo en newton. Y así obtuvimos el módulo de la fuerza resultante y las fuerzas resultantes, que las vamos a escribir nuevamente. Las fuerzas resultantes eran 5.44 por 10 a la menos 9 newton en el eje X, ¿verdad? Y la otra, ¿verdad?, era menos 5.44 por 10 a la menos 9 newton, pero en el eje Y, ¿verdad? Tenemos el módulo de la fuerza resultante y la fuerza resultante sobre la carga 4. Muy bien, esto ha sido todo, espero les sea de ayuda. Muchas gracias.